totalmente seguro que algo a él estaba sucediendo. Cuando Esdras siente sentir algo, que él estaba totalmente seguro que había algo dentro de él que le molestaba, que estaba sinceramente molesto, estaba totalmente sincero, que estaba entrando como una penalidad de influencia malévola en la vida de Esdras. Cuando fue a levantar el altar, él tuvo que decirle: Señor, yo estoy afligido, yo estoy demasiado afligido, estoy tan afligido que me da hasta vergüenza levantar el altar y poder ministrar en presencia tuya. Por lo tanto, he rasgado mi vestido. Por lo tanto, me siento que he tomado iniquidad delante de tu presencia. Me siento avergonzado poder ministrar esta tarde. Pero dice que mientras Esdras estaba levantando el altar, dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Lo importante que Esdras comenzó a percibir era de que él pudo levantarse. Amén. Lo que Esdras quiere comentarnos en esta noche es que él pudo levantarse. Amén. Y el tema de esta noche se titula: él pudo levantarse. Amén. Puedes decirle que tienes a tu lado: tú puedes levantarte. Amén. Denle un aplauso al Rey. Amén. Y me levanté de mi aflicción. Hay aflicciones que quizás en el tiempo de Elías él tuvo afligido. Elías tuvo una aflicción tan enorme que quiso desvanecer el caminar del Señor. Jeremías tuvo afligido. Tanto fue así que escuchó tanta persecución a la vida de él que decidió no hablar jamás de él. El pueblo de Israel estuvo afligido por 40 años. Fue tanto la aflicción que tuvo Israel que tuvo que clamar al Señor. Y en 40 años tuvo que Dios mandarle una respuesta para poderlo sacar de una aflicción. Pero lo maravilloso de la aflicción es que cuando nosotros nos sentimos afligidos, nos sentimos que hay algo dentro que nos molesta, algo que sintamos o sentimos que hemos caído en iniquidad, es cuando es el tiempo de que nosotros debemos de levantar un altar al Señor. Y cuando una persona se levanta para glorificar al Señor, dice que Esdras, después de levantar ese altar, dice que la iniquidad y todo lo que sentía se le fue. Porque Esdras estaba totalmente convencido de que estaba entrando como una iniquidad dentro de su corazón. Cuando él se sintió que estaba totalmente seguro que de lo que estaba sucediendo estaba entrando pecado o iniquidad a la vida del pueblo. Y dice Esdras capítulo 2, dice: porque has tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido el primero en comer este pecado. Porque Esdras se sintió totalmente lleno de indignación y lleno de indignación ante la presencia de Dios, porque él sintió haber visto que el pueblo se hubo mezclado, que las mujeres se hubieron mezclado, de que los hombres se mezclaron. Pero ¿cómo se mezclaron? Dice que Esdras comenta en una oración, dice que estaba conmovido, condolido de haber visto de un pueblo que adoraba a Dios, y que él pudo percibir, ver que se mezclaron. Ellos se mezclaron con gobernadores, se mezclaron con reyes, se mezclaron con pueblos impíos, se mezclaron con sacerdotes satánicos, se mezclaron con tantas cosas abominables delante de la presencia de Dios,
que Esdras cayó en una depresión tan angustiosa que Esdras tuvo que rasgar su vestido. Porque cuando nosotros percibimos ver algo que para los ojos de Dios es agradable, tú como yo nos sentimos a gusto, nos sentimos agradecidos de parte de Dios. Pero cuando aquella persona que usted ve que ha sido agradecida, ve que hace cosas que para los ojos de Dios y para los hombres no es justa, usted entra en una depresión por haber visto que las obras buenas eran agradables delante de los ojos de Dios. Pero a esa persona usted lo atesora como un buen tesoro, usted la atesora como una buena persona, usted la atesora como tener un pedestal y decir, mira qué bueno, que por comportamiento tiene aquella persona. Pero cuando usted ve las actitudes de poderse mezclar con la gente impía, con la gente soberbia, con la gente activa, con la gente que no adora el mismo Dios que usted adora, usted va a tener una penalidad de observar como cuando aquel hombre observó ver que el hermano menor hubo gastado todo su dinero. Este hermano mayor, comenta la Biblia, que entró en un desánimo en poder lograr ver que el mismo padre hubo logrado matar el becerro gordo. Este hermano comenzó a percibir, ver que la indignación de su hermano a su padre no le había molestado. Pero este hombre se llenó de indignación, este hombre se llenó de una depresión tan fuerte que aún era tanta la depresión de este hermano mayor, dice que aún despreció la invitación de un padre para volver a ir a festejar con su hermano. Amén. Y dice que el hermano mayor, para querer festejar la venida de su hermano menor, después que hubo malgastado todos los bienes, después que él hizo todo lo injusto delante de los ojos de la familia, delante de la sociedad, delante de la persona que lleva quizás un apellido, quizás que lleva un renombre. Amén, iglesia, porque también las personas que tienen renombre en la sociedad, porque personas que hay con renombre como reyes y sacerdotes, también pueden estar entrando en un abrir y cerrar de ojos de mezclas. Y cuando el pueblo busca de lograr mezclarse con personas que son indignantes ante los ojos de Dios, el pueblo logra desenfrenarse por tomar una decisión de honra al rey. Y dice que Esdras estaba totalmente seguro que estaba cayendo en una indignación del pueblo. ¿Por qué? Y dice, el versículo te dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arrojé pelo de mi cabeza y me volvió y me senté angustiado en extremo. Note que Esdras era tanta la indignación que sintió que agarró su misma cabeza y agarró de su mismo pelo, como diciendo, yo tengo que hacer sentir el dolor en mí. Ay, 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 ay. Esdras agarró su cabeza, agarró su pelo y se tuvo que dar duro para hacerse sentir que la indignación que él pudo percibir tenía que dolerle a él. Yo no sé, yo no sé si esto viene del cielo. Porque Esdras agarró su cabeza y se dio duro para sentir el dolor en su cabeza, como lo que Dios había colocado en el sentir de Esdras, un sacerdote. Esdras era el padre, Esdras era un sacerdote para el pueblo. Pero Esdras no es que haya cometido una inflexión o un quebrantamiento del pacto para con Dios, no. Lo que lo hicieron fue cuando ellos decidieron mezclarse. Cuando ellos decidieron mezclarse. Hay ocasiones de angustia, hay ocasiones de aflicciones en la carne que uno merece más bien mezclarse con aquellos que quizás no sienten angustia. ¿Me escuchan? Y la persona que siente angustia, soberbia dentro de uno, sin tener
el oprobio, sin tener el pecado frente, sin haber cometido nada de eso, pero siente en su corazón que algo le está sucediendo. Uno como que la puerta de la oportunidad de querer mezclarse con otros, que usted le habla de algo y como que no sienten nada. Yo no sé a cuántas personas tú le puedes estar llegando y hablar aún de un sentimiento que usted siente, algo que quizás le esté pasando a usted, y usted le comenta eso a alguien, y cuando usted le comenta eso a algo dice: no, chico, más bien festeja, más bien bebe, más bien haz esto, y se te quitará eso, se te quitará esa angustia. Más bien haz esto, mezcla esto, haz esto, busca la manera de querer evadir un dolor sentimental que uno siente espiritualmente, para lograr sentir la pasión con que Dios nos puede estar ayudando en medio de la aflicción, en medio de la oración, en medio de la intercesión. Porque dice que Esdras, después de haberse levantado, después de haberse rasgado su vestido, después de agarrarse, quedarse no peló, sino cuando agarró, dice que quedó pelo en sus manos. Y cuando agarró pelo en sus manos, sintió tanta indignación, tanta rabia de haber visto a sus hijos y hijas espirituales, un pueblo consagrado a Dios para el altar, un pueblo que pudo exigir a Dios cualquier oración, y Dios le haya de estar contestado en su pueblo a su tiempo. Pero ellos no esperaron. Ellos, en medio de una aflicción, en medio de un dolor, la indignación, la puerta de la oportunidad de mezclarse estaba ahí. Por eso que la palabra dice que toca y abrirá, pero el Señor también lo hace. Pero la indignación, la soberbia, la altivez y todas esas cosas malas que puede estar frecuentando el mundo, cuando una persona se siente afligido, se siente que algo le haya de estar haciendo falta, cuando siente que como que la puerta del oprobio, la puerta de la desesperación, la puerta de la angustia, te está tocando la puerta del sentimiento que es el alma. Y cuando el alma siente que el alma está protegida, pero la indignación del mundo, la benevolencia y todos esos placeres momentáneos que ofrece el mundo, busca la manera de buscar a alguien que le pueda abrir las puertas a esa persona. Por eso que Esdras tuvo que caer en este tipo de depresión. Y dice: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. No simplemente, como habíamos leído, no simplemente agarró pelo de su cabeza por sentirse angustiado, por haber oído lo que era indignante ante los oídos de Esdras y ante la presencia de Dios, sino que también agarró pelo de su barba y se agarró aquí, y era tanta la furia, era tanto el enojo que agarró hasta pelo de su barba para sentir el dolor de lo que verdaderamente él pudiera sentir, en medio de estar escuchando que cómo el pueblo se pudo mezclar con reyes y gobernantes y personas impías, personas soberbias ante la presencia de Dios. Y él había oído, y simplemente él oyó que esto le estaba sucediendo al pueblo, y rasgó su vestido. A veces sentimos inmoralidad espiritual cuando deseamos querer un pueblo que marche en medio de la tempestad. La palabra del Señor nos enseña: marcha delante de la tempestad. Y hay tempestades fuertes, tan trágicas, que el misma barca donde estuvo Jesús padeció tempestad profundamente bestial, horrible. Aún los discípulos de Jesús se sintieron desesperados, angustiados de ver que aún Cristo, sintiendo la tempestad tan fuerte en el mar, él simplemente estaba confiado y él estaba durmiendo. En medio de la tempestad él estaba así. En medio de la tempestad él estaba
Pero en medio de la tempestad, esta gente no estaba cómoda. A veces nosotros nos sentimos incómodos en observar que hay tempestades espirituales que se nos están queriendo meter en el alma de la persona. Y cuando llegamos a darnos cuenta, esas son cosas que el mundo ofrece para ver si el que está delante, ay santo, para ver si el que está delante suyo está gobernando bien el timón. Amén. Para ver si el que está allá adelante gobierna bien el timón. Amén. ¿Escuchó bien? Entonces, esta tempestad de angustia que padecieron los discípulos, comenzaron a observar, ver que el que estaba dentro de la barca con Cristo eran discípulos. Sí, eran discípulos. Pero en medio de la tempestad se les manifestó a él la angustia. A ellos se les manifestó la angustia. Pero ¿para qué fue la tempestad? Era para que ellos percibieran y ellos se mantuvieran creyendo que el que llevaba el timón, el que llevaba el frente, era Jesús de Nazaret. Amén. Pero ellos tuvieron temor. Ellos tuvieron esta frase que dice que en medio de la tempestad fluirá el temor. Pero cuando llegaron a darse cuenta, diciéndole: Jesús, ¿no tienes piedad de nosotros que sentimos padecer en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia que sentimos? ¿Por qué tú ahora, que si estamos padeciendo de esta necesidad, si estamos padeciendo de esta angustia, esta cosa horrible que nos estamos padeciendo en medio del mar, en medio de una desesperación, angustia, tú estás en una condición de paz y nosotros estamos en una condición de tormento? Escuche bien. Entonces el pueblo de Dios debemos de enfocarnos, de saber entender que mientras haya tribulaciones, que haya padecimientos en las cosas que están alrededor nuestro, usted tiene que estar seguro y segura que de lo que está alrededor suyo simplemente lo está salpicando. Simplemente de lo que está dentro de usted, fuera de usted, simplemente está salpicando de lo que ya Dios colocó dentro de lo que ya usted está protegido. El Salmo 91 nos habla también y nos habla frecuentemente el libro de los Salmos, donde el Salmo dice: el que habita, es decir, el que está dentro de la profundidad, el que está dentro del lugar de descanso, de reposo, el que habita en el abrigo del Altísimo, dice que morará bajo la sombra de los omnipotentes. Es decir, alma mía, vean, es decir, que mientras nosotros estemos seguros, Él nos va a tener resguardado, cuidado en medio de la tempestad, en medio de las tribulaciones, en medio de la puerta del desánimo, porque hay puertas del desánimo, puertas de destrucciones. Cuando se le abre ese tipo de puertas, cuando se nos tiene esa oportunidad de tener esas puertas a nuestros ojos, a nuestras vistas, nosotros sentimos la angustia y la puerta de la desesperación quizás está ahí sin nosotros tocarla, pero sentimos un deseo para experimentar esa puerta, que cuando se abre esa puerta, la persona entra en una depresión total, la persona cae en depresiones, cae en desánimo, cae en soledad, porque esa puerta simplemente está ahí. Simplemente, si es lo que usted desea, lo que usted desea manifestar, lo que usted desea ver, que esa puerta simplemente está ahí para que usted decida si usted desea entrar o siempre deja que eso que esté pasando suceda. Denle un aplauso, Señor. Entonces Esdras comienza a sentir, sentir, ¿verdad?, los aletazos, por decir esta palabra, ¿verdad?, esta condolencia de desespero y de angustia que tuvo que manifestar su manifestación, celos ministeriales, de sentir cómo puede ser
capaz este pueblo de quererse mezclar con este tipo de personas. Porque hay un celo, y hay un celo santo cuando nosotros, como lo que somos ahora y de lo que nosotros fuimos anteriormente, cuando nosotros nos sacan de allá, dice que fuimos injertados, escuchó bien, nosotros no éramos injertados de nada, simplemente Dios lo que quiso fue sacarnos de donde estábamos para injertarnos, y en el lugar donde nos injertaron tiene que tener vida. Porque el lugar donde nos sacaron estaba muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Y dice que donde estábamos nosotros, simplemente había lo que tenía que estar viendo, pero no era algo que nosotros nos sentíamos estar felices. Simplemente estábamos ahí por estar un motivo de vida, una vida confort, una vida que quizás la tiene que tener la gente por tenerla, pero no para nosotros. Nos sentíamos incómodos. Cuando yo estaba mucho en ese tipo de frecuentar a la vida, yo me sentía hasta incómodo de poderme sentir cerca de ellos. ¿Por qué? Una de las cosas era porque pedían mucho dinero y hablaban de vaca. Y a mí me pescuezaban la vaca y me quitaban el dinero, y después que me quitaban el dinero me echaban 2 patadas y fuera de aquí. Alaba, le doy un aplauso al Señor. Entonces la persona se quedaba con la otra porque todavía tenía dinero. Y aquel que no tenía dinero, mire, no se podía festejar todo el día o toda la madrugada o parte del día siguiente. Entonces a mí se me agotaba el dinero y decían, ya no nos sirve más porque ya se le terminó el dinero, y busquemos la manera de evadirlo y sacarlo del camino y que se vaya a dormir. Y a veces yo me quedaba hasta solo, porque a veces decidían así, me quedaba hasta solo y me ponía a caminar y me tenía que caminar hasta la entrada de caudales. Yo solo caminaba como un sonámbulo. Me ponía a caminar hasta las caudales, después me quedaba por allá, y como todavía estaba reactivo y querer festejar o la carne, hacer cosas, mire, le daba la vuelta casi caudal, y usted no lo sabía, pero yo sí lo sé porque yo estaba en este cuerpo, y me ponía a caminar, me dejaban en todo el frente de la casa, y yo con ganas de querer seguir festejando y a querer abrir la puerta, algo me decía, abre la puerta y descansa, y yo no quiero abrir esta puerta, yo voy a ver qué es lo que pueda encontrar en la calle. Y salía, me dejaban a la 1 de la mañana, y cuando llegaba yo voy a dar otra vuelta, y me ponía yo a caminar y seguía caminando por la licorería, caminaba por aquí, ya eran las 2 de la mañana, y volvía, seguía caminando, ya eran las 3 de la mañana, le daba la vuelta a Caudales, me metía por cualquier rincón de Caudales, ya eran las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y yo todavía con fuerza de buscar a alguien, de lograr encontrar a alguien que festejara una alegría ficticia, de festejar algo para poderme mezclar, para ver si tenía alcohol, para ver si tenía droga, para ver si tenía una mujer por ella fácil, qué sé yo, cosas que se me podían ocurrir en la mente para buscar en la madrugada a alguien, pero no se me ocurría encontrarme un evangélico que me pudiera hablar de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. De un aplauso, Señor. Y cuando llegué a darme cuenta, ya estaba a punto de amanecer, y ahí donde yo decidía llegar a casa. Y ya está amaneciendo, tengo que llegar a la casa. Y cuando llegaba a la casa, llegaba totalmente ahí cansado de tanto caminar, cansado de no encontrar nada que podía satisfacer mi deseo de la carne. Y cuando llegaba a la casa, llegaba totalmente sucio, sin dinero, lleno de alcohol, lleno de droga, y sentía totalmente desespero en la vida, y me acostaba ahí tirado así como que si no valiera nada, y ese entonces no valía yo nada, simplemente era una alma perdida que necesitaba de Cristo, y sentía a unas oportunidades, llegaba y botaba la bilis, porque ni de comida tampoco me lanzaba de comida en el estómago, y llegaba y botaba de todo. Pero entonces eso me hizo sentir, tener la búsqueda de algo que me podía a mí ayudar en medio de una aflicción. Y muchas personas comenzaron a escuchar de mí, de muchas maneras, de ver cómo frecuentaba mi vida. Y ver cómo realmente era una vida fraudulenta, una vida de desorden.
Pero cuando llegó la oportunidad de poder llegar, encontrar que había algo que me podía satisfacer, de poderme ayudar, de poderme levantar de donde yo había caído, esa puerta que muchas personas están dentro de esas puertas y no simplemente han abierto esas puertas, sino es que habitan en esas cuevas, habitan en esos sectores que se sienten solas, que se sienten solos. Pero hay una manera de enfrentar, es cuando la persona decide recapacitar y entender y decir de verdad, yo he fallado, de verdad, yo me siento oprimido, yo me siento, y darse la oportunidad de poderse levantar. Y como dijo Esdras, que en medio de la desesperación y de la angustia, Esdras pudo levantarse y decirle al Señor: Señor, yo he rasgado mi vestido. Tener la plena seguridad de decir y de mencionar lo que se siente angustiado dentro del corazón. Porque donde vana la vida es el corazón de la persona. Pero ahí donde hay depósitos ocultos, donde la persona vive años y años y años y años, y se le muestra que hay un camino, y se les habla que hay una solución de su problema, que se les muestra cómo puede salir de ese meollo, de ese orgullo, de esa soberbia. Hay oportunidades de que Dios quiere cambiar la vida de la persona, pero ellos no, ellos desean sentirse ahí con el meollo, quieren sentirse ahí con sus estatuas, quieren sentirse ahí viviendo una vida light, una vida sin temor a Dios, una vida orgullosa, porque hay personas que viven vidas orgullosas y soberbias y activas la persona, pero cuando se presentan delante de Dios, es una persona que tiene que venir con un corazón humilde. Cuando una persona está con orgullo, con desobediencia a la cosa de Dios, va a venir en el punto cero, donde Dios quiere que la persona llegue a ese momento, el momento trágico. Dios no quiere que la persona llegue al momento trágico, pero las personas son tan soberbias, son tan activas, son tan fraudulentas de las cosas espirituales de Dios, que ellos creen que son eternos para toda la vida. Pero cuando les llega el momento de la muerte, ahí buscan querer a Dios. Cuando les llega el momento de la muerte, cuando les llega el momento de la muerte, ¿escuchó bien o lo dije bien? Cuando les llega el tiempo de la muerte, porque la muerte le va a tocar a todos por igual, a todos. A lo que le pasa a la muerte simplemente que tiene que estar vivo para que la muerte llegue en el corazón de la persona. Pero cuando la muerte le llega, cuando la muerte le toca la puerta, cuando la muerte le llega y le predestina un cáncer, cuando el doctor le dice: tú tienes un cáncer de mama, un cáncer del útero, un cáncer en la garganta, un cáncer de piel, un cáncer devastador, cuando ya te dicen: no, el cáncer ya es una metástasis en el cuerpo, ya tú estás desesperado, tú estás desahuciado, ve, el doctor dice: ve más bien y pasa tus vacaciones en tu casa. Alaba, le doy un aplauso, Señor, no me mire así. Ahí es donde la persona reacciona y dice: ¿qué es lo que yo he hecho? Dios mío, tantos años viviendo de esta forma, y simplemente era aceptar una oración de fe, clausurando todo lo que yo era antes, para preferir tener una vida abundante, una vida llena de alegría, de entusiasmo, de felicidad. Aunque pasara por sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque mi confianza viene de ti. Si tan solo yo fuese recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, yo creo que fuese perseguido vivir más años. Si es verdad, cuando una persona se aparta de las cosas que a Dios le desagradan, Dios le ensancha los más años. ¿Por qué? Porque Ezequiel dice que cuando Isaías llegó y se le profetizó a Ezequiel, dice que Ezequiel debía de acomodar su casa, y dice que cuando se le declaró a Isaías la palabra, dice que Dios le dice a Isaías, devuélvete nuevamente, porque Isaías le profetizó a Ezequiel: Ezequiel, tienes que ordenar tu casa, porque ciertamente morirás. Porque Ezequiel estaba enfermo.
Ezequiel estaba en un momento de angustia, un momento de penalidades, esos momentos trágicos cuando una persona está padeciendo de una enfermedad, cuando una persona está padeciendo de soledad, cuando una persona está padeciendo de angustia. No simplemente la persona padece de angustia por falta de dinero, por falta de pan. Hay muchos tipos de angustia, tiempo de angustia espiritual, tiempo de angustia física, tiempo de angustia de soledad, por no tener una pareja, por no tener su esposa, por no tener hijos a su lado. Esas desesperaciones le pueden estar tocando a la persona. Entonces Dios le hizo entender a Isaías, anda para que Ezequiel y profetízale y declárale a Ezequiel que verdaderamente Ezequiel está a punto de fallecer y tiene que arreglar su casa. Entonces el fallecimiento, la oportunidad, cuando Dios le dice a alguien, tú tienes que ordenar tu casa, no es arreglar la casa física. La casa física quizás la gente la adorna todos los diciembre, los 24 de diciembre, 31 de diciembre. Su casa está colonial, su casa está pintada, tiene sus arbolitos, tiene su fachada con luces, pero no es esa la casa. La casa es la casa espiritual que lleva ahí adentro de este cuerpo. Esta es la que hay que estar arreglando, esta es la que hay que modificar. No simplemente modificar la casa exterior, porque quizás nosotros modificamos la casa para que nuestros vecinos la vean, para que la persona que pasa en las casas a su alrededor dice, pero qué hermosa mansión, qué hermosa casa. Pero no estamos hablando de ese tipo de casa. Hay casas espirituales porque Dios nos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, que usted es una casa espiritual. Usted como templo, usted lleva dentro de usted un espíritu y una alma. Dentro de su vida hay algo que es eterno. ¿Qué es lo que está dentro de usted que es eterno? Es el alma y el espíritu que lleva usted dentro de usted. Eso es lo eterno. Lo eterno, dije. ¿Qué es lo externo? Lo que se va a quedar en esta tierra. En esta tierra se va a quedar lo que muchos modifican. Muchos quieren ponerle, las mujeres les ponen unos pechos más grandes, el hombre escribió unos glúteos más grandes, le mete pesa, le mete trotadita, y quiere verse que el cuerpecito le mete unas licras, y quiere ponerse que, vamos al gimnasio, que no es malo ponerse ir al gimnasio, pero no estamos hablando de ese tipo de cuerpo para querer tener el cuerpo en forma, para tener un cuerpo chévere, para tener un cuerpo light, para tener un cuerpo hermoso, para que todo el mundo esté sirvándole el cuerpo. No estoy hablando de ese tipo de cuerpo. Yo estoy hablando de un cuerpo espiritual, un cuerpo que es sagrado, un cuerpo que está buscando la presencia, que cuando el día de que parte de esta tierra se encuentre con su Creador. Déselo para el Señor. Y entonces Dios le dice a Isaías, le dice a Ezequiel, tú tienes que arreglar tu casa. Tienes que arreglar tu casa, Ezequiel. Y Ezequiel, dice la palabra, que Ezequiel buscó la manera de lograr bajarse de su recámara, de su cama donde estaba, y se postró de rodillas y clamó al Señor. Y mientras él hizo un clamor al Señor, él le pidió perdón al Señor, él se reconcilió con el Señor, él buscó la presencia del Señor. Y cuando Ezequiel hizo ese acto de fe, dice que Isaías, cuando ya había salido de su casa, ya le había cerrado la puerta, dice que oyó la voz de Dios en Isaías, y Dios le dijo, Isaías, detente, Isaías, devuélvete y dile a Ezequiel que yo he oído su oración. Y ahora, como yo he oído sus oraciones, dile a Ezequiel que yo perdonaré sus pecados y aumentaré sus días. Cuando ya él había casi determinado llevárselo. Porque cuando una persona se encuentra en un momento desesperante, un momento de angustia, como quizás lo experimentó Esdras lo experimentó
en su ansiedad, en la búsqueda de Dios, de ver cómo consagraba a sus hijos y a sus hijas, a un sacerdote, a un pueblo santo, a una manifestación del Espíritu. Pero cuando llegó la ansiedad, cuando llegó la angustia, cuando llegó el terremoto del mundo, cuando llegó la fiesta, cuando llegó lo que el mundo le desagrada a Dios, pero el mundo le gusta impactar a la juventud, a la joven, a la doncella, al anciano y cualquier cosa que pueda atraer. Pero cuando Esdras dijo: me siento angustiado y temeroso, dice que rasgó sus vestidos. Rasgar su vestido es una actitud de rabia. Rasgar su vestido es una actitud de soberbia. Pero ¿por qué lo rasgó? ¿Por qué un hombre de Dios? ¿Por qué un sacerdote de santuario? ¿Por qué él hizo eso? Porque él vio cómo lo que él tuvo que mantener por muy largo tiempo en la oración, él decidió observar, ver qué es lo que hacía. Y cuando llegaron a darse cuenta, se mezclaron. Hay personas que quizás no logran entender cómo y de qué forma su vida está creciendo en los años. No es que no le haya de importar la vida, no, sino es la forma de cómo convivir. Hay personas que conviven es por medio de mezclas, inventan mezclarse. Hay tantas cosas que el mundo está tan avanzado, que la tecnología y los experimentos y todos aquellos que yo me imagino aquel hombre que verdaderamente hizo el monstruo que andaba, hay un monstruo, no me acuerdo el monstruo, que tenía unos tornillos por ahí, unos torniquetes, anda un monstruo así, pero unos científicos. Entonces los científicos buscan mezclar tantas cosas para ver qué solución le hallan. Entonces así también sucede en el ámbito de la persona física. La persona busca de mezclarse, de quererse mezclar con otras personas para ver qué es lo que puede salir ahí. Imagínense que en medio de las mezclas hay una mezcla tan terrible y tan soberbia que el Señor reprenda el diablo en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llama esa palabra? Si yo me equivoco, no se rían, simplemente dígame cómo se llama ese tipo de género, de llamar así, cuando un padre se mezcla con su hija. ¿Cómo se llama esa mezcla? Ok, si no me la saben, usted me la va a saber después. Bueno, imagínense que hay tanto desobediencia y tanta malicia en el corazón de la persona, que existen mezcla de padres con hijos. ¿Cómo se llama? Una violación. ¿Una qué? Una violación. Bueno, sí, una violación, pero nacen hijos de esa violación. ¿Entiendes? Hay hermanos con hermanos que se unen y salen niños ahí también. Imagínense las mezclas, cómo el mundo, que el Señor reprenda el diablo, busca intimidar las cosas de Dios. Hacer tantas mezclas. Cuando Dios dio una orden, ¿cuál fue la orden de Dios? Dios dio una orden. Y ha dado una orden desde el cielo que la tierra tiene que lograr aceptar la orden que Dios ha dado. ¿Cuál es la orden que Dios ha dado por muchos años desde la creación? La orden que Dios ha dado, que simplemente el hombre tiene que unirse a una mujer, casarse en matrimonio, hacer las cosas leales como Dios manda la palabra de Dios. Pero el mundo, las cosas del mundo, las mezclas ancestrales del mundo, las cosas que el mundo le desagrada, las cosas de Dios. Porque hay cosas que el mundo desborrece y aborrece, pero lo que más aborrece el mundo es que usted le hable de Dios y la condición como la persona se encuentra. ¿Le gustó eso? Hay personas que tú le hablas de Dios, mire, y es como cuando predicamos en estos días. Y dice que este hombre profeta de Dios, Esteban dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que mientras Esteban le hablaba a la gente, dice que rasgaban sus dientes. Y rasgar
sus dientes cuando una persona se siente airosa con otra persona y como siente hacer un mal, se agarra duro esos dientes. Pero si yo lo agarro, ese es rasgar los dientes. Y dice que cuando rasgaron sus dientes, esta gente estaba totalmente convencida que si agarraban a este Esteban, lo iban a matar. Y hay tipo de personas así que cuando tú le quieres hablar de Dios, hace, pero es que yo no me hables de Dios, porque si yo hablo de Dios, yo te tengo unas ganas de caerte a palo. Y te caen a palo. Denle un aplauso, Señor, denle un aplauso. Y te caen a palo. Te caen a palo, te denuncian y le caen piedra a las casas y rompen los carros y así mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú le hablas la verdad a la gente se molesta, la gente. ¿Por qué se molesta? Porque las obras son malas. Las obras son malas, no son buenas. Porque Dios vino a ¿qué? Dios vino a dar luz y luz para alumbrar lo que verdaderamente desconocíamos. Entonces, ¿qué pasa con Esdras? Esdras comenzó a tener un sentimiento. Aleluya. Amén. Esdras capítulo 9 versículo 1 dice: acababa estas cosas los príncipes, vieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos y de la tierra, de los cananeos, de los heteos, de los jebuseos, amorreos, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, diciendo, Esdras, ven acá para contarte un chisme. Esdras, ven acá para contarte a ti algo. Los hijos de Israel se mezclaron con los moabitas, se mezclaron con los jebuseos, se mezclaron con esta gente, se mezclaron con todos ellos, Esdras. Dios mío, Esdras, se mezclaron con todos ellos, Esdras. Entonces, ¿qué pasa con toda esa intención? La intención es cuando él sintió algo con una abominación delante del Señor. Cuando el pueblo santo, el pueblo de Dios, el pueblo que le agrada a Dios, el pueblo que está esperando la venida de Cristo. Mucha gente dice, pero va a venir Cristo otra vez, Dios mío, en este tiempo que estamos viviendo. Sí, Él dijo que iba a venir y la palabra del Señor se cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir. Es decir, si Dios dio una palabra que haya de venir, es porque vendrá y porque la palabra se cumple. Y la palabra dice que todo ojo y que toda nación verá al Hijo del Padre viniendo a la diestra del Padre, viniendo a buscar una iglesia santa y sin arruga. Ese es usted. Amén, gloria a Dios. Ese es usted. Ese es usted. Amén. Entonces dice, y hacen conforme a sus abominaciones, Esdras, y hacen lo mismo, Esdras, el pueblo santificado, Esdras, el pueblo que adoraba a Dios, Esdras, el pueblo que mencionaba, Esdras, que iba a las casas de Esdras, que iba a los hospitales, que hacían esto. Ellos viendo la aflicción del pueblo, de las naciones enteras, Esdras, ellos decidieron más bien no enfrentar la realidad, no esperar a Dios, no esperar la respuesta de Dios, sino simplemente ellos decidieron fue mezclarse con ellos. ¿Me escuchó bien? Y hay gente también, alabado sea el nombre de Jesús, que no están esperando el cumplimiento de la palabra de Dios.
Cuando Dios nos exhorta que no debemos de mezclarnos con cosas vanas, con cosas que el mundo puede estar ofreciéndonos, aunque usted vea que está hermosísima lo que te están dando, pero usted no puede vender su primogenitura por un plato de lenteja. Aleluya. Lo que hizo Jacob con Esaú. Esaú vendió su primogenitura. ¿Qué vendió él? Vendió su herencia por un plato de lentejas, mi hermana iglesia. Aleluya. A usted que lo ve por internet, por un plato de lentejas. Y así venden los ministerios. Pastores dejando las congregaciones para unirse al ministerio político. Pastores que dejan sus congregaciones, dejan miles de hombres y mujeres seguidores de Cristo a través de un hombre consagrado. Y cuando viene a darse cuenta, le ofrecen la oportunidad de quizás que el mundo lo exalte más, de quizás que el mundo le ofrece más dólares, le ofrece más cosas solentosas a la carne, más carros más lujosos, mansiones más grandes, más dinero en dólares, y dejan sus iglesias y se las consagran a otra persona, y la persona que Dios colocó, que Dios consagró, que Dios buscó la manera de seguir un pueblo, se unió. ¿Con quién se unió? Se unió con la política, y cuando viene a darse cuenta, el que estaba como pastor, ahora lo ponen como un ministro, lo ponen como un gobernante de una nación, con un cargo político, de un cargo ahí, simplemente por una oficinita, con un aire acondicionado y quizás con una maleta de dólares, vendiendo su primogenitura, vendiendo la promesa de Dios, amada iglesia. Por eso que la iglesia, ella tiene que estar levantándose en medio de la tempestad, aunque usted esté pasando lo que usted esté pasando, aunque la gente observe que simplemente hay dos, hay tres, hay uno, hay dos, hay tres, y dice que no va gente ya. Alábale. Es que no va gente ya. ¿Qué pasa? Sí, quizás no se ve que haya gente, pero cuando Dios quizás haga un milagro, la gente va. ¿Por qué seguían a Jesús? La gente seguía a Jesús. ¿Tú sabes por qué seguían a Jesús? Porque Jesucristo le llenaba la barriguita. Le llenaba la barriga a Jesús. Y la gente seguía a Jesús. Quizás porque le llenaba la barriga, el estómago de comida. ¿Y por qué ahorita simplemente se llenan todas las cosas? Por comida más nada. Tú ponemos ahí afuera, se regala, se hace esto, y eso lo hacemos en cárceles, en hospitales, lo hacemos para la gloria de Dios. Pero ponen a un festejo ahí afuera. Se vende harina pan con buen precio, harina, pollo, pescado, carnes a 10 bolos, aceite y esto. Mire, hermano, yo creo que la mil queda corta. Alábale. Se pone un festejo de venta de todas las frutas, de todo bastante barato. Mire, hermano, hasta yo me hago cola en eso. Da tan barato, Dios. Pero cuando tú le quieres hablar de la verdad a la gente, de mostrarle la verdad en Cristo Jesús, que la gente no va a ser eterna, que la gente no se va a llevar como Michael Jackson se quiso llevar el tatutrille, el pasito ese, no, ni Celia Cruz con su azúcar, que se quería mandar tener las uñas hasta por tiempo, alábale que vive Cristo. Nadie es eterno en esta vida. Hasta por aquí creo que hay una canción mundana, que nadie es eterno en esta vida. Nadie aquí es eterno. Todo el mundo va a ir al hoyo. Todo, Dios mío, todo el mundo va a ir al hoyo. Pero ¿cuál es el orgullo? ¿Cuál es la soberbia que tienen los corazones para no servir a Cristo? Simplemente no servir a Cristo porque no es de Él. Más nada. Así es sencillo. No es de Él. Porque la palabra nos enseña que el que es de Dios oye la palabra de Dios y la obedece, pero el que es de Él, alábale que vive. Alábale. Más nada, así simplemente es la palabra de Dios. Simplemente así es. El que es de Él
oye la palabra de Dios. Y la fe viene por las obras. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios dije. Aleluya. Y dice Esdras, dice aquí, versículo dice, pero ahora, ¿qué diremos a Dios nuestros después de esto? ¿Por qué nosotros hemos dejado sus mandamientos? ¿Ah? Pero ahora, ¿qué diremos a Dios nosotros después de esto? Porque nosotros hemos dejado sus mandamientos. ¿Qué percibiste por medio de tus siervos los profetas? Escuche bien cómo dice Esdras. ¿Qué percibiste por medio de tus siervos los profetas? Diciendo, la tierra a la cual entraste para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos que ellos refieren por las abominaciones que la han llevado de uno a otro extremos con su injusticia. Ahora pues no daréis vuestros hijos, escuche bien, y dice, ahora pues no daréis vuestros hijos y los hijos de ellos, ni sus hijos tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis dejar su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y coman el bien de la tierra y la dejéis por herencia a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestras gran pecado, ya que tú Dios, dice Esdras, ya que tú eres Dios, nos has castigado de cuanto con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a inclinar